Estamos con el analista Libardo Buitrago, hoy día en el estudio. ¿Cómo estás, Libardo? Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Beatriz. Buenas noches. La información que se conoce hasta el momento no está totalmente cerrada por las autoridades belgas. Son 34 víctimas fatales después de este atentado terrorista en Bruselas. Son 3 explosiones distintas. 2 en el aeropuerto de Bruselas, otra en una de las estaciones de metro concurridas de la capital belga. Libardo, lo primero es, ¿por qué se ataca a Bélgica? ¿Se esperaba un ataque de este tipo? Sí, las autoridades están conscientes de la posibilidad de la ocurrencia de este ataque terrorista. Se ataca a Bélgica fundamentalmente por 3 razones. La primera de ellas es la sólida presencia que tiene tiempo atrás de un núcleo yihadista importante. Es decir, provee a Europa desde Bélgica un número importante de combatientes. Muchos belgas fueron a combatir a Siria, a Irak y han regresado, y ellos han sido reclutados por el Estado Islámico. Perdón que te saque un poquito del hilo, pero ¿por qué en Bélgica se reconoce que hay una cantidad de yihadistas o gente, son más bien jóvenes, descendientes musulmanes que son ciudadanos belgas y terminan peleando en Siria? Porque no se han podido conectar con una ciudad, con una composición social como la que tiene Bélgica, ¿no? Que tiene una forma de recibir la inmigración muy distinta como la que tienen Francia o la que tienen otros países europeos. ¿En qué es distinta? Es distinta a que es más liberal, por ejemplo, en Francia es más disponible. La de Bélgica tiene todavía algunas complicaciones de integración de orden lingüístico, de cómo se incorpora a la sociedad. Y eso presenta claramente una dificultad en lo que es la integración de la masa social. Lo que quiero decir con ello es que hay claramente una separación profunda entre las élites de Bélgica, entre la clase dirigente empresarial y respecto a lo que es la clase inmigrante, que está muy por debajo, desconectada. Si en Francia los inmigrantes se sienten de segundo nivel, en Bélgica se sienten de tercer nivel. Esa es un poco también la facilidad que ha habido de conectarse e inclusive de armar sus propios guetos al interior de Bruselas, que hay un barrio de las 19 comunas que tiene Bruselas donde se instala precisamente esto y se vuelve el corazón de lo que se ha llamado el nido yihadista. Tiene una segunda connotación y es la presencia en Bruselas de organismos internacionales. De partida está la sede de la OTAN, para hablar del Parlamento Europeo, del Banco Central Europeo, de la arquitectura político-económica de la Comunidad Europea. Y una tercera línea de lo que aparece en Bélgica es cómo un país que tiene las fronteras totalmente permeadas, que es de fácil acceso, cómo evita los controles, y esto es lo que ha creado esta situación de trenza tan complicada que el día de hoy le pega con este triple atentado terrorista. Libardo, lo contestabas en un inicio y de hecho es parte del debate hoy día en Bélgica también, y tiene que ver con que, y conversando con varios chilenos residentes en Bruselas, nos decían, y durante el día lo he escuchado en medios donde yo trabajo y en otros medios también, que dicen, estábamos esperando, y lo dicen con mucha amargura, estábamos esperando que algo así sucediera. Y uno de los temas que se ha instalado en Bélgica es si sabían, y esto por la casa, y lo voy a plantear así porque de esa manera fue, por la casa que se dio a uno de los cerebros o de los organizadores en terreno del atentado en Francia, que se sabía que estaba en Bélgica, y en Bélgica lo estuvieron buscando desde los atentados de Francia, con un aumento en el nivel de alerta terrorista, con no solamente la policía, sino también parte del ejército en las calles para proteger en puntos claves, en fin, haciendo esta cacería humana en el fondo. ¿Cómo es que toda esa pega policial, toda esa pega del ejército, la pega de inteligencia para dar con este hombre, no pudieron desarticular lo que pasó hoy día? Porque muestra la capacidad que tiene este nido yihadista de poderse mezclar y de poder interactuar en la sociedad belga. En este sentido, llama la atención que tan solo 3 días después de la captura reaccione y esto sea una reacción contra esa detención. Lo que saca uno o dos conclusiones, vea. Si lo calificas tú, ¿esto es una reacción a lo que pasó el viernes? Sí. ¿Con la detención? Claramente, es una reacción a esa detención. Lo que quiere decir que esta figura, Salah Abdeslam, es una figura clave dentro de la estructura del ISIS. ¿Por qué? Porque si uno no lo reivindica, si fuera una pieza menor, no hace esta reacción tan pronta, lo que muestra que tenía una musculatura propia para reivindicar. Claro que aprovecha para otras cosas. Por ejemplo, rápidamente organizar y planificar un atentado de esta naturaleza, que por ser fundamentalmente personas que son con la capacidad de convertirse en kamikazes o convertirse en suicidas, que es lo que ocurre principalmente, sobre todo en el aeropuerto, todavía no tenemos claro qué es lo que ocurre finalmente con el metro, es la capacidad de hacer un operativo de reacción frente a esa detención. Y segundo, de mostrarse frente a Europa con una capacidad bélica importante
del Estado Islámico, que es el mensaje que deja el día de hoy. Lo hace con otros métodos. No es el método que aplica en Londres, en Madrid, en donde utiliza ataques masivos. Aquí es ataques precisos. Ataca el aeropuerto de una manera, si se quiere, con cinturones de explosivos, lo que no quiere decir que es un ataque como los que habíamos conocido con anterioridad, sino muy dirigido, y lo hace con personas que lo transportaban y lo llevaban y lo hacen detonar. Primero hacen un tiroteo y luego hacen detonar los cinturones con explosivos en el aeropuerto, en el metro y un suburbio de Bruselas. Claramente ahí hay una acción de ataque suicida. Cuando hay eso, es porque tienen a los equipos preparados para llevar adelante el operativo. No se trata de otro operativo totalmente distinto, en donde les preocupa más causar la alarma desde otra perspectiva, y es causar una gran conmoción atacando uno de los sitios emblemáticos. Es cierto que la estación del metro queda cercano a donde está todo el núcleo del poder político económico de la Unión Europea, pero no se atacó ese poder político económico. Se atacó fue a los que utilizan el metro diariamente, con lo cual el mensaje fue claro: vamos a atacar a las personas de Bruselas en esta primera acción. Desde los atentados en Francia en noviembre pasado, ahora se suman los de Bélgica. Esto generó hoy día de inmediato una alerta de los países europeos. De hecho, subieron en Francia, también en España, su grado de atención en esta escala que se tiene respecto a la alerta terrorista. La subieron de grado. Varios aeropuertos también pusieron más policía, más vigilancia, más registro a las personas. En fin, se elevó el nivel de alerta y es un contagio natural por lo que pasa en Europa. ¿Qué se puede esperar de estos atentados, Libardo? ¿Cambiarán un estilo de vida europeo, una fórmula de vida que tiene fronteras mucho más laxas y que la idea es hablar de esta gran comunidad europea? ¿Afectará ese tipo de salida? ¿Qué pasa con las minorías musulmanas en todos estos países? ¿Qué va a pasar con todo el tema que tienen abierto respecto a los refugiados que quieren quedarse? ¿Qué es lo que va a pasar en Europa después de esto? Son múltiples las esquirlas. La primera de ellas es la esquirla de pegarle al corazón de una sociedad. Es decir, los europeos resienten el golpe, y lo resienten, y van a aparecer fuerzas xenófobas. Aquí ha habido también un golpe que es una reivindicación contra la xenofobia, que es lo que el Estado Islámico hace, pero en lugar de combatirla, lo que la hace es que la vuelve más potente. Tercero, la gran damnificada es la libertad. Los desplazamientos que tanto hemos visto, las facilidades de comunicación entre unos y otros. Bruselas todavía no abre su aeropuerto, lo abrirá mañana a las 6 de la mañana. Los trenes, el flujo de movilización, eso es el gran afectado. Y lo que era la gran conquista de la Unión Europea, que era el tránsito de las personas, se va a tener que controlar. Y se va a controlar de la manera fastidiosa, en donde se tienen que implementar controles, chequeos y una serie de procedimientos. Pero quizás aquí la gran lección es que la Unión Europea no puede aislarse para combatir el terrorismo. Es decir, no puede Francia echarse sobre sus espaldas después del 13 de noviembre y llevar unas operaciones contra el Estado Islámico en el Medio Oriente. Como tampoco podría ahora Bélgica decir mañana: ¿sabe qué? Voy a desarrollar una serie de actividades bélicas para responder a este golpe. Lo que hay que hacer es una coordinación y una cooperación de los servicios de inteligencia eficiente, que tiene como consecuencia primero la detención de un factor clave dentro de la estructura del Estado Islámico, como es Salah Abdeslam. Entonces, esa captura propicia y desarrolla, por cierto, este ataque. Entonces, la responsabilidad mirando hacia adelante es de qué manera los organismos de seguridad europeos trabajan coordinadamente para cerrar estas válvulas. Porque viene otra cosa, y es entonces todos los refugiados que ha recibido Europa, que en el año 2015 fueron del orden del 1.000.000 de personas refugiadas, con lo cual ya comienza a cambiar el decorado de la política europea, le afecta a Angela Merkel, le está afectando a varios liderazgos. Es qué va a ocurrir con el mundo con este flujo de refugiados que está llegando de Siria principalmente y de Irak. Entonces la población comienza a mirar a estos refugiados con desconfianza, los ve distante, los ve con preocupación. Cuando alguien se sube a un metro, cuando se sube a un transporte público o cuando está en un lugar público y ve a alguien que tenga facciones, que tenga de alguien que venga del Medio Oriente, toma inmediatamente algún resguardo o se pone receloso. Entonces se va a provocar lo indeseable, que es un choque respecto a aquellos que no han querido precisamente provocar la integración. Estamos hablando de las élites europeas con las demás que tampoco se sienten integrados. Hoy los europeos de segunda y tercera generación no se sienten europeos, no se sienten franceses, no se sienten belgas, se sienten desplazados, no se sienten belgas blancos o franceses blancos. Se sienten que todavía deben una deuda estas naciones de incorporarlos totalmente a la sociedad.